Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, Monse, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también, pues aquí eh, picada y queriendo platicar de algo que, vaya, que creo que sale de manera bastante frecuente, casi en cualquier plática coloquial, es que me decepciona o me decepcioné o me decepcionas. Y bueno, justo vamos a hablar de la decepción, que era un poco lo que comentábamos en Mm. el video previo de la necesidad de agradar. Así que... Bueno, Silvia, para abrir boca, ¿qué hay con la decepción? ¿Qué hay con la decepción? Que también yo creo que incluye la desilusión, el desencanto, es este pesar que nos da, este sentimiento de, pues sí, de pesar que nos da cuando nos sentimos engañados o nos sentimos frustrados por algo que deseábamos y no se dio. Sí, Sí, ya sea que hayan alimentado las expectativas de esto otras personas o otras situaciones, o nosotros nos hayamos engañado solitos contándonos cuentos, que eso sucede mucho, ¿no crees? sí. De hecho, es como tal una emoción dolorosa, ¿no? Que realmente puede ser como muy dolorosa al no cumplirse una expectativa, ¿no? Que nosotros nos habíamos construido, que creo que Ujú. ese es como el gran punto, ¿no? Que no es una expectativa que sea real, sino que generalmente la construimos y en función de eso, pues nos decepcionamos, ¿no? Creo que es como depositar en alguna circunstancia, persona, en fin, algo que creíamos que iba a suceder o que deseábamos que se diera y al no darse, pues viene esta decepción que realmente puede acompañarse de sentimientos de ira también, de tristeza, de frustración, etcétera. Sí, fíjate que, bueno, a mí ahí me llama la atención que son varios factores los que se juegan. Por un lado, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Por otro lado, lo que es posible o no es posible. Por otro lado, la cantidad de creencias absurdas que nos ha introducido mucho la visión judio-cristiana y la sociedad del consumo. Porque simplemente, ¿cómo puedes prometer amar a alguien toda la vida si no Sí. sabes si vas a poder sostener ese amor? ¿Sí? ¿Cómo puedes pensar que un trabajo te va a volver rica? Vamos a poner Buen eso, o te va ejemplo. a llevar al éxito, o Ajá. cómo podemos pensar que una amiga va a ser perfecta, de Ujú, acuerdo a como nosotros lo tenemos pensado, y que siempre nos tiene que responder y apoyar, y a lo mejor un día no está ahí. O sea, hay ujú. muchas creencias de la vida que ya de entrada son un engaño social y se vuelve personal, y eso afecta muchísimo y genera muchísima decepción. Es como si nos hubieran programado para creer en un mundo que no existe, en una realidad humana que no es. Y Ujú. entonces, ¿cómo no nos vamos a decepcionar y nos Oh, enganchamos con esas expectativas, ¿no? sí, por supuesto, porque cómo no nos vamos a decepcionar, creo que también tiene que ver con una fantasía quizá, que en la cual nosotros creemos o crecimos con esto, también pensando que las personas van a reaccionar como yo quiero, como yo lo necesito en el momento en que lo necesito. Entonces Ujú. es como si fuera difícil pensar afuera de la caja y darme cuenta que no, que una es mi visión, mi historia, mis creencias y algo muy diferente lo que pueda pensar o tener en la mente otra persona, ¿no? Claro, y me parece súper interesante como cada quien al analizar cómo y de qué se decepciona, porque hay desde la persona muy narcisista que le decepciona todo de ti cada vez que haces lo que no quiere ese otro, ¿no? Y en vez de decir, no, pues es que yo pensaba esto, pero pues realmente no tengo fundamento para ni para molestarme contigo, ¿no? Tú tienes todo el derecho a querer otra cosa. No, el narciso o la narcisa va a decir, ¿cómo? Siempre yo que soy lo máximo de algún modo, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me decepcionas? Ha Ujú. sido decepcionante tu actitud, ¿no?
Ujú, Entonces ahí también está este tipo de decepción que sirve como para tratar de chantajear al otro, ujú, ¿no? Y que es exagerada realmente. Otras decepciones pueden ser más acordes a promesas hechas, ¿no? Si ujú. tú me dices que me vas a acompañar a un viaje y me cancelas a la mera hora, pues claro, qué decepción, mi viaje no va a ser así, pero habrá que ver también la respuesta que yo tengo si me siento decepcionada por tu respuesta de no Claro. ir, ¿no? Y como también ahí que tanto yo puedo separar que la otra persona definitivamente es diferente a mí y va a pensar las cosas de una manera distinta también y que eso no significa que me decepcione. Si yo no voy a ese viaje o yo fuera esa Ujú, persona, pues tú tenías ganas o era un plan que habíamos hecho juntas, pero no tendría que decepcionarte toda mi persona. Es ujú, una circunstancia, un hecho aislado particular que no necesariamente tiene que llevarnos como a toda una etiqueta. Y creo que en lo coloquial, sí, generalmente lo que sucede es que con mucha facilidad las personas dicen de otras, es que me decepcionó, me ujú, decepcionas. Y otra cosa que creo que se cuela con eso, Silvia, es un asunto de poder. Porque ujú. si yo digo es que tú me decepcionas, pues es como que yo estoy arriba de ti y entonces no estás dando el ancho, ¿no? No estás cumpliendo las expectativas o teniendo o cubriendo los estándares que yo me imagino o los que son importantes para mí y por eso digo que me decepcionas. Claro, yo estoy de acuerdo, esta parte de poder, ¿no? De tú no tendrías que decepcionarme, si tú quedaste en lo que haya sido, tienes que hacerlo de esa manera, ¿no? Y ahí cómo se ve la intolerancia de la persona, o sea, ¿qué le pasa a una persona que no puede aceptar su decepción? Todos necesitamos aceptar, chin, yo quería esto y fue lo otro, ahí está la decepción. Pero ¿cómo manejar una decepción sin tener que zarandear al aquel que me decepcionó? Que no es lo mismo, por ejemplo, no sé, que llegas a un vuelo y en ese momento te lo cancelan y claro que hay decepción, enojo y el derecho de decir, pues a ver, me tienen que dar otro vuelo. Ujú. Y ese es un manejo pues muy lógico de una decepción. Pero cuando estamos hablando de decepciones amorosas, creo que ahí es donde se vuelve la cosa difícil, ¿no? Y cómo zarandeamos al otro y queremos hacer pomada muchas veces porque no cumplió nuestro sueño. Lo vemos mucho en los divorcios, ¿no crees? Ujú. Cuando se sienten los dos decepcionados porque no pudieron lograr esa relación ideal idílica que buscaban. Y ahí justamente está también este manejo de los ideales, ¿no? Ujú. En qué tanto ponemos un ideal súper grande, incluso a uno mismo. Y Claro, entonces estándares muy estamos ahí, altos. estándares altísimos y un deber ser, y entonces nosotros mismos nos ponemos ahora sí que como se dice coloquialmente, a parir chayotes, porque nos estamos autocastigando y autoflagelando y autodecepcionando. Creo que la autodecepción es un castigo muy fuerte en contra de uno. Sí, por supuesto. De hecho, creo que en sentido estricto me parece, Silvia, que son pocas las cosas de las cuales verdaderamente y al 100% podríamos decir que me decepcionaron, ¿no? Ujú, Pienso en lo del vuelo, pues sí, claro que sí, me cancelan un vuelo, pero cuando tiene que ver con que no terminaste con el novio que no me gustaba para ti, yo como mamá, o me decepcionas porque no pensé que fueras a estudiar tal carrera. Eso me parece que ahí mm, ya relacionado con el tema anterior, fíjate que hablábamos de la necesidad de agradar, pues también con una manipulación. absolutamente. Y que eso se da muchísimo. También el ideal, como ahorita lo planteaste, que los padres desde que se saben embarazados o que el hijo nace, pero generalmente desde el embarazo, ya están colgándole expectativas a ese ser que viene en camino. Sí. Y cómo la decepción tiene que ver muchísimo con no cumplió mis sueños, como si un Ujú. hijo tuviera que venir a cumplir mis sueños o una pareja tuviera que venir a cumplir mis sueños, sea como sea, ¿no?
Y también me parece que esto tiene mucho que ver, Silvia, o que se presenta en la visión romántica, ¿no? En el amor romántico o en esta etapa, digamos, también como en lo coloquial del noviazgo, en donde pues todo es como color de rosa, intentamos agradar más bien, y cuando ya llega lo mero bueno de la convivencia y de hacer más cosas juntos es, me decepcionaste, tú no eras Ujú. así. Mm. Entonces, yo creo, no sé tú cómo lo veas en esta parte de la decepción, que también tiene que ver con estas expectativas que yo me construyo del otro y que, Claro. pero que es una responsabilidad mía, yo me las estoy construyendo. Entonces, claro, no se dan y me decepciono, pero ¿cómo somos nosotros finalmente quienes estamos construyendo estas expectativas? Sí, y fíjate qué distinto es abordar, en vez de estar agrediendo al otro o agrediéndonos nosotros, porque también es, ah, qué tonta, yo que creí, ¿no? Tal y cual, y también esa es otra manera de flagelarnos. Claro, Es como comprender, por ejemplo, si es con otra persona, decir, mira, yo lo que pasa es que tenía esta expectativa y claro que de pronto me dolió lo que me dijiste o tu respuesta o tu negativa, o lo que tú decidiste, pero yo entiendo que pues tienes todo el derecho a eso, ¿no? A ese cambio. Y es un mismo diálogo que tendríamos que tener con nosotros. ¿Qué tanto nos damos el derecho a cambiar de opinión, por ejemplo. siguiendo de verdad nuestro sentir? ¿Sí? Esa parte de verdad es, porque es como seguir detrás de un deber ser para cumplir quién sabe qué cantidad de cosas, en vez de ver qué es lo que realmente me hace bien. Y puedo Por cambiar de supuesto. opinión, puedo no ser la de 10 todo el tiempo, ¿por qué tengo que ser la de la mejor calificación? O alguna vez alguien hace poco como que se centraba su desgracia en no tener pareja en la vida, Mm. como si no tener pareja fuera decepcionante. Pero ahí Aunque, está, claro, ¿no? aunque ahí entra lo que decíamos como de las expectativas del otro, que en este caso el otro es pues toda una construcción social, ¿no? Sí, Finalmente que da cuenta o que dice que como una mujer va a estar sola porque se va a quedar sola, o incluso cuando le dicen a una mujer que no tiene pareja, que tenga un hijo, porque si no se va a quedar sola. Entonces, bueno, sí, creo que es como llevarlo, esto de la decepción a estar como muy claro, muy claros en un poder ir y venir entre construir y deconstruir cuáles son mis expectativas y hacerme cargo de las mismas. ujú, Y que si estas involucran a otra persona, pues hablarla con la otra persona, en lugar de dar por hecho que es como la última palabra o que justamente sería lo que tendría que cumplir. claro, claro. Creo que ahí hay muchos juegos de decepción que tratamos de evitar con el control, ¿no? Ujú. Porque también se junta mucho con este tema que tratamos antes de agradar, ¿sí? Sí. Porque también yo puedo decepcionarme mucho de mí si no logro mantener el interés, el afecto de la otra persona y me decepciono de mí, ¿no? Entonces Ujú. sí es como una carrera continua, o hacia adentro o hacia afuera, en vez de vernos como humanos, ¿no, Monse? Y como cambiantes. Yo creo que sí, Silvia, y como decir, a ver, casi como detenernos o mordernos la lengua o al darnos un pellizquito, ¿no? Cuando diga estoy decepcionada de mí, porque yo sí creo que en lo humano hacemos lo que pudimos hacer con el nivel de conciencia que teníamos en ese momento en el que hicimos algo, haya sido lo que Sí, haya sido. Entonces, sí. como decepcionarme de mí, me parece que es lastimarnos de una manera innecesaria, en lugar de verlo como una posibilidad de aprendizaje. Claro. Y entonces yo ahí checaría qué ideales me estoy imponiendo, qué ideales le impongo a otro aunque no se lo diga, ¿no? Y luego cómo me siento en la decepción de culpable y por qué me siento culpable, en vez de sentirme humano y que pues no sabía y estoy aprendiendo o me pasé de fantasiosa, ¿no? O estoy queriendo que el otro me cumpla sueños que no le corresponden a nadie cumplir. Ujú. Entonces, como que irse a ese viaje y ver este nivel de exigencia
y ver qué tanto yo manejo la decepción naturalmente o qué tanto me flagelo con eso o genero conflictos con los otros por estar manejando esta necesidad de complacencia, ¿no? Sí, y Y entonces regresan, decepcionar, sí. es decepcionar. Y entonces, Silvia, desde tu punto de vista, em, ¿cómo hacer para que este asunto de la decepción y de la autodecepción nos pegue menos o que no caigamos como en estos juegos? Pues yo creo que sí es asumir nuestra humanidad. Creo que ese es un paso súper importante y derrocar de plano los ideales tan, voy a ser suave con la palabra, tan tontos, pero Ujú, ustedes llévenlo al máximo, como los ideales tan absurdos que llevamos dentro muchas ujú. veces, ¿sí? Y como traer todavía ideales que nos hacen sufrir mucho, porque siempre estamos viendo que algo nos falta en la vida. Entonces siempre estamos decepcionándonos y decepcionados. Siempre vemos el vaso vacío en vez de ver la riqueza de la vida porque no se cumplen esos cánones y no somos Eso. capaces de aprovechar la vida que tenemos en este momento y disfrutar de ella, ¿sí? Eso me parece bien importante. Hace rato hablabas de la culpa, que creo que es algo que se menciona mucho también en los procesos de terapia. Es que me siento culpable porque pues no me fui a comer con mi mamá, o me siento culpable porque yo quisiera estar más tiempo con mi hijo. Entonces yo creo que eso está justamente relacionado con lo que dices, con estar mucho más atentos y más clavados casi con aquello que no tengo en lugar de ver lo que Ujú, sí tengo. Y además, si ujú. a esto le agregamos el asunto de la culpa, bueno, pues es un sentimiento que nos hace sentir fatal y que no nos ayuda absolutamente para nada, ¿no? Claro, y manejemos de una manera natural la decepción como parte de la vida. Ay, mira, esto no salió, no llegó como esperaba. Bueno, le pongo remedio, pero no me flagelo ni mato a nadie. Sí, Claro. como que sí es parte de la vida, tanto la decepción como esta situación de culpa. Si la culpa la uso a mi favor, y bajo la expectativa y bajo la exigencia, la culpa se va diluyendo y Claro. solo queda la conciencia de, a ver, aquí realmente lo pude hacer mejor Ujú. o aquí realmente exigí demasiado. Y entonces hagamos conciencia. Eso es lo que nos ayuda a salir de estos enredos en los que nos metemos. Sí, y yo creo que definitivamente tiene que ver con podernos asumir como personas y como humanos, ¿no? Ujú. Como humanos, como personas, y eso ya nos pone en una perspectiva como de no estar en esta búsqueda de ideales a veces inalcanzables o que nunca va a ser suficiente, ¿no? Sí. Decía por ahí, escuchaba un terapeuta que decía que estaba por ahí documentado que, bueno, la primera palabra que aprenden los bebés es mamá y la segunda es más, ni siquiera papá, es más, ¿no? Es Mm. como que tenemos un entrenamiento psicosocial bien fuerte como de querer más y ser más y en ese más yo creo que podemos perder nuestro centro y es cuando nos Ujú. alejamos de nosotros, de lo que verdaderamente queremos y de nuestra propia mirada. Pues sí. Entonces, estén como muy atentos a qué tanto quieren agradar o ser agradados, porque ahí va a estar la medida de la decepción también, ¿sí? Entonces, eso nos puede decir mucho de nosotros, de en dónde estamos depositando necesidades que nadie nos tiene que cumplir. Por ahí hay una frase que dice así, yo no estoy aquí para agradarte en la vida. Ujú, ujú. Si coincidimos, maravilloso, y si no coincidimos, también. No hay nada que hacer, porque no hay nada Exacto, que hacer, ¿no? exacto, Así es. exacto. Mm. Ay, Silvia, pues ni hablar, a trabajar también la decepción, más que a trabajar como a darnos cuenta que pues también es parte de la vida y que es inherente a la condición humana. Sí, sí, y chéquense, porque sí hay gente que vive el resentimiento de la decepción y no la suelta. Claro, Sí, claro. Silvia, pues como siempre, un gusto en esta ocasión hablando de la decepción. Me dio mucho gusto verte. Ahí seguiremos posteando algunas pequeñas ideas en la fanpage y muchas gracias también a todos y a todas
las personas que nos siguen en este viaje. Claro que sí, claro que sí. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.